Nada por aquí, nada por allá. Ya no hay nada bueno en internet. ¡Oh! ¡Llegaron! Me alegro mucho. Sean bienvenidos a un nuevo video de mods para Minecraft. Yo soy Hulbrain, tu youtuber de confianza, y hoy te voy a mostrar 12 mods que te pueden interesar. Así que solo miren para acá y disfruten del contenido. Oh, creo que al fin encontré un buen video. Veamos. ¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetas. Oye, espera, antes de empezar, ¿sabes que tengo código de Temu? Así es, a partir de ahora puedes apoyar el canal realizando compras en Temu de lo que sea. Mira esta lámpara. Puedes conseguirla y decorar tu escritorio o tenerla colgada en tus llaves, o incluso si quieres una más grande, podrás decorar tu cuarto o cualquier sitio que quieras. Con mis códigos puedes llevarte artículos a $0 o con una increíble oferta. Puedes elegir lo que quieras y me estarías apoyando un montón. Tendrás más información en la descripción. Ahora sí, no te molesto más. Adelante. Y empezamos fuerte con Bosses of Mass Destruction. Este mod añade varios jefes con muy buen diseño. Cada jefe cuenta con distintos patrones de ataque y con fases cada vez más poderosas. Tenemos por ejemplo esta planta venenosa que hace mucho daño. Tenemos una mano con un ojo que más vale que traigas un arco, pues el combate es bastante difícil porque se la pasa volando por todos lados. Y por supuesto cuenta con más fases en donde incluso comienza a lanzar rayos. Y también tendremos un Lich que se invoca colocando unas Soul Stars en 4 altares. Este también vuela y es un combate muy difícil ya que aparte invoca enemigos. El mod también añade objetos interesantes como esta antorcha gigante que evita que salgan enemigos a 64 bloques de distancia a nuestro alrededor. Podremos craftear esta mesa que nos permitirá volar mientras estemos dentro de su área. En el momento que salgamos nos caeremos. Y esta lanza que nos permite atravesar paredes. Es bastante bueno. El segundo en la lista es el mod de Fantastic Wings. Este mod añade unas alas con animación de volar, caer en picada y aterrizar. El mod trae una buena variedad de alas de colores y distintas formas, como alas de palomas, de mariposas e incluso de dragón. Y cada una tiene un diseño y animaciones únicas, lo que lo vuelve un mod bastante divertido para modpacks. El tercer mod es Woodland Mansion Overhaul. Es un mod simple que mejora muchísimo la mansión del bosque, añadiendo cosas tanto en el interior como en el exterior. Mete muchos pasillos laberínticos, salas, más enemigos y mucho loot. Es un mod súper recomendado para algún Vanilla Plus. El siguiente en la lista es un poco trampa, pues es un texture pack. Les hablo de Rainbow Foliage. Esto lo que hace es mejorar los árboles en Minecraft, haciendo que tengan un efecto más realista y mejora muchísimo la apariencia. Este texture pack necesita del mod Polyton para funcionar mejor,
ya que aparte es compatible con mods que metan nuevos árboles. Ahora vamos con Scorch Guns 2. Este mod añade muchísimas armas de fuego al juego, donde cada arma tiene sus variantes de distintos niveles. Cada arma cuenta con diferentes animaciones para recargar y disparar. Aparte de que también hay armas especiales. ¿Sabrías decir en los comentarios de qué juego proviene esta arma? Hay varios objetos que se lanzan, como esta bomba de gas venenosa. Y también una flashbang. ¡Ay, mis ojitos, mis ojitos! Cada arma tiene una ventana donde puedes ver sus estadísticas como el daño, el tiempo de recarga y la capacidad de balas, entre otras cosas. Y además de que en el mismo menú puedes colocarle distintos accesorios como miras, culatas, silenciadores, entre otras cosas. Y algo que me gusta mucho es que cada accesorio se modifica para adaptarse al arma. Es un detalle bastante impresionante. Este mod también añade varios conjuntos de armadura que se ven muy bien. Aparte de que el mod también añade bastantes enemigos. Hay algunos que son un poco raros y otros que son muy grandes que hacen mucho, mucho daño. Otro mod sería Phantomless Crimson. Empezamos diciendo que el mod mete muchas estructuras por el mapa. Pero el punto que hace destacar este mod serían sus enemigos y jefes. Cada enemigo tiene sets de ataques con animaciones y efectos únicos. Y la pelea con el jefe, es una de las peleas más difíciles que hay en Minecraft. Aparte del muy buen diseño, el jefe se mueve mucho, ataca de lejos, tiene telequinesis, tiene mucha vida y de un golpe te puede quitar más de la mitad de tu salud. Es un verdadero reto. El mod nos trae una armadura nueva y varias armas. El mod Summoner Scrolls nos da la opción de poder tener invocaciones como zombies, esqueletos, endermans e incluso algunos más fuertes como golems de hierro. Podemos usar pergaminos a cambio de puntos de experiencia para invocar aliados que nos ayudarán a combatir. Apenas detecten a un enemigo, todos irán a atacarlo.
También tenemos la opción de poder mejorar usando un Scroll Enhanced, que sube de nivel a nuestras invocaciones, pasando de un zombie a un musk, de una araña a arañas de cueva, de un simple arquero a un stray, entre otros. Incluso algunas un poco más peligrosas como de un creeper a un creeper eléctrico. Y es gracioso que incluso podemos invocar abejas. Espera, ¿dijiste abeja? Entonces, ¿puedo invocar abejitas? Este es un mod que sin duda... sí. Espera, ¿quién eres? Usando esto puedo invocar abejitas. Esto tiene que ser una cámara oculta o algo. Sí, con eso. Oh, a ver. Oh, oh, wow. Ah, perfecto, me hackeó un loco. Yo mejor me voy. Ajá, abejitas. El mod Decorative Food, como su nombre indica, nos permite decorar con comida colocándola en cualquier sitio, dando así una mejor apariencia a nuestras cocinas. Es tan simple como hacer Shift más clic derecho con la comida que querramos colocar. Night Quest es un mod que añade más de 30 armaduras al juego. Cada set de armadura cuenta con habilidades pasivas, como esta que al nadar me da gracia delfina. Por cierto, deja en los comentarios si sabes de qué juego pertenece esta armadura. Por supuesto, el mod introduce varios enemigos al juego, cada uno con habilidades distintas que nos harán bastante daño. El mod mete un jefe que se invoca con un altar, y al darle con su ítem aparecerá un jefe con 3 fases distintas. La primera tiene múltiples ataques de fuego. La segunda es una de hielo donde invocará aliados. Y la tercera, siendo esta la más fuerte, nos inflige ataques de oscuridad. Al matarlo, nos dará un ítem muy valioso, pues al ponerlo en el altar del jefe, podremos desbloquear las habilidades de las armas. Como esta espada que tiene un dash hacia adelante y un doble salto. El mod cuenta con diferentes espadas con sus respectivas habilidades. El mod de Pineros Epic Bow es un complemento para el mod de Epic Fight. Este mod mejora mucho el arco vanilla, haciendo que podamos disparar mucho más rápido. Aparte de poder utilizar flechas que no son compatibles con los arcos de forma normal. Además de que si nos quedamos sin flechas, podremos usar nuevos ataques como un ataque de barrido que hace daño en área. El mod también mete un nuevo arco llamado Mortis. Con este arco tendremos 3 variantes de ataque. Uno donde atacamos con el hombro, otro donde damos un golpe, y el combo completo en donde el tercer ataque nos impulsa hacia atrás. Acá vamos con un mod de los buenardos. Stellarity modifica por completo la Stronghold, pero a un nivel que prácticamente está hecha desde cero, con muchísimos enemigos y decenas de habitaciones nuevas. Y por supuesto, mucho loot. Pero para que se hagan una idea, solo observen. Pero aún no ven nada. En donde el mod reluce es en el end, así que vamos para allá. Una vez entramos al end, podremos ver que la isla central está completamente modificada.
En el centro tendremos un cofre con un libro que más adelante veremos para qué sirve, y 4 cristales que usaremos para invocar al Ender Dragon. Al colocar los 4 empezará la invocación. Al matar al dragón tendremos que ir a uno de los pilares donde tendremos esta especie de altar, donde vamos a lanzar el libro de antes. Y aparte conseguiremos la espada del dragón, que es una espada bastante buena. Pero esto es apenas el 50% del mod, pues al entrar al portal para ir a las End Cities, es donde todo se modifica. El mod mejora las End Cities, añade aldeas donde podremos hacer intercambios por materiales del mod o mapas de ubicaciones importantes. Las aldeas tienen mucho loot y son diferentes unas de las otras. También tendremos muchísimos biomas nuevos. Y ahí no queda la cosa, pues tendremos nuevos enemigos del vacío como zombies, esqueletos y slimes, que por cierto hacen mucho daño. Y tendremos un nuevo jefe post Ender Dragon. Tendremos que cazar estas hadas hasta conseguir Starlight Suit, que tendremos que lanzar a este altar. Luego empezará una animación seguida del combate. Dejen en los comentarios si saben a qué juego pertenece este jefe. Este enemigo tiene ataques muy rápidos y tiene muchísima vida, pero con magia la mataré para ver su loot. El jefe, dependiendo si es de día o de noche, puede soltar unas cosas u otras. Más adelante les enseñaré. La perla es una Ender Pearl que se recarga con el tiempo. La espada tiene un ataque especial que se activa al hacer Shift, que invoca un aro de fuego a nuestro alrededor. El mod añade 3 elitras nuevas, una de ellas sería esta, que es las alas de emperatriz. Tendremos las alas que dropea el Ender Dragon y unas últimas alas que son las alas de Phantom, pero que la probabilidad de que las suelten son muy bajas y no pude conseguirlas, pues no se encuentran en el inventario del creativo. También hay una inmensa variedad de armas y libros de hechizos, aunque solo pude conseguir estos. Tenemos materiales de fabricación y encantamientos que logré conseguir. Y las más importantes, las llaves de los cofres donde se consigue todo de este mod. También hay una gran variedad de comida y comidas especiales, como este corazón que nos aumenta la salud máxima. Y por supuesto, las armaduras, que cada set tienen un bonus bastante interesante. Para conseguir las cosas del mod, tendremos 3 llaves. Para la primera, tendremos que destruir unos cristales en las End Cities y usarla. Para la llave púrpura dorada, tendremos que buscar estos cofres color turquesa. Y la llave alada sirve para conseguir las elitras de los barcos. El mod cuenta con una wiki en donde está toda la información, como las armas, accesorios que nos dan mejoras, enemigos y su información de ataques, loot, encantamientos, entre muchas otras cosas. Ya todos estamos cansados de esta aburrida casa de brujas. Pues con el mod Epic Structures Witch Huts, eso cambia. Ahora las brujas pasarán a tener un inmenso castillo donde también habrán invocadores y arañas. Este mod está bastante bueno para mejorar
el vanilla. Oh, ¿ya se acabó? Bueno, es una pena que ya deban irse. Fue un placer haber estado con ustedes y espero que les haya gustado. Recuerden beber mucha agua, que es bueno, y nos vemos en otro video. Bye bye.